El creciente aumento de los volúmenes de información, la necesidad de rapidez, de agilidad, de conectar cada vez más dispositivos son algunos de los retos del ámbito tecnológico que se replican también en el sector industrial, pero con el desafío añadido de las propias características de la industria que necesitan más que nunca una importante modernización para poder asegurar una continuidad operacional. Hola a todos y bienvenidos a este evento online en el que vamos a analizar esas claves de la digitalización de la industria en la era del Edge inteligente. Gracias por acompañarnos en este webinar en el que vamos a hablar sobre la inteligencia operacional y cómo esta es clave para tomar las mejores decisiones de negocio en un mundo que es cada vez más complejo. Poder gestionar los datos de la forma más eficiente posible permite también detectar problemas y tendencias en tiempo real, suponiendo además una ventaja competitiva. Características que son especialmente interesantes en el ámbito industrial, que está viviendo y que vivirá importantes cambios en este sentido. Y como decíamos, una modernización, una revolución y una renovación que tiene que ir de la mano de esa digitalización, así como del desarrollo de nuevas arquitecturas de TI que respondan a las necesidades actuales de cada sector y de cada compañía. A día de hoy, algo que se puede conseguir con una infraestructura de cloud híbrida multicloud. Trataremos estos y otros conceptos realmente interesantes como el Edge inteligente, y es que los procesos por los cuales recogen y analizan los datos en una red son también muy relevantes. Todo esto lo vamos a analizar con los ponentes que ya nos acompañan, quienes no solo van a explicar cómo diseñar una infraestructura digital inteligente para abordar estos retos de la industria 4.0, sino que también nos van a mostrar casos reales, casos que ejemplifican y ponen de manifiesto todo lo que nos van a contar. El evento va a constar de 3 ponencias a lo cargo de los ponentes que ya nos acompañan y que paso a presentar antes de dar comienzo a la primera de ellas. Y al final del evento, además, contaremos con una sesión de preguntas y respuestas con todos ellos. Álvaro Travesí, Account Manager de Nutanix, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Mónica, y muchas gracias. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias. Eloy Lasa, Key Account Manager de IDBox, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por tenernos en este webinar. Y Gladys León, Manager en PwC España, ¿cómo estás, Gladys? Buenos días. Hola Mónica, hola a todos, buenos días y un placer estar aquí con vosotros. Un placer estar con vosotros y tener la oportunidad de escucharos todo lo que nos vais a contar. Así que, de nuevo, como decía, el webinar va a girar en torno a esa digitalización industrial en la era del Edge inteligente y comenzamos sentando las bases de lo que es esa inteligencia operacional en la industria 4.0. Eloy, nuestro primer ponente, nos vas a introducir ese Edge, aspectos importantes además sobre la inteligencia artificial, y nos vas a realizar una demostración en la que conoceremos, entre otras cosas, aplicaciones prácticas y reales en eficiencia energética, en gestión de calidad. Así que Eloy Lasa, recuerdo que es Account Manager de IDBox, te escuchamos cuando quieras. Muchas gracias, Mónica. Durante la charla de hoy me gustaría comentar brevemente la experiencia que hemos acumulado en IDBox en la implantación de soluciones orientadas a inteligencia operacional, y comenzaremos obviamente repasando brevemente el propio concepto de inteligencia operacional. En primer lugar, deberemos entender que este concepto hace referencia, como ya has comentado, Mónica, a la capacidad de procesar y analizar grandes volúmenes de datos de forma cercana al tiempo real, con el objetivo de mejorar la toma de decisiones en cuanto a gestión y control de los procesos productivos. Como comentamos en esta diapositiva, estas posibilidades surgen y crecen a raíz de la aplicación progresiva de tecnologías IT al entorno industrial y la evolución de estas, las cuales en los últimos años están alcanzando ya los niveles de madurez suficientes como para dar cabida a iniciativas de mejoras de procesos, incluso en entornos críticos. Uno de los ejemplos más claros de esta evolución tecnológica es la introducción del IoT en el entorno industrial, lo cual está abriendo bastante el abanico de opciones en este sentido. Dado que estamos viviendo esta evolución de estos sistemas actualmente, veremos en el futuro campos de aplicación que actualmente son desconocidos,
Pero dicho esto, sí que es cierto que no podemos considerar la inteligencia operacional como un concepto disruptivo a día de hoy, ya que desde hace ya algunos años son muchas las compañías que vienen apostando por realizar este tipo de inversiones y otras tantas se están subiendo al carro, ya que las ventajas competitivas son evidentes. Si hablamos de una compañía que esté dispuesta a dar este paso de subirse al carro de la inteligencia operacional, debemos poner el acento en la selección de los sistemas y los dispositivos en los que realizar esta inversión. En cuanto a las plataformas que pueden dar soporte a estas iniciativas, que obviamente es el campo que nos afecta directamente desde IDBox, desde nuestra experiencia encontramos 4 puntos principales a tener en cuenta de cara no solo a asegurar un buen ROI, un buen retorno de la inversión, sino también garantizar que esas inversiones tengan un largo recorrido que en definitiva es lo que nos va a permitir mejorar la cuenta de resultados de la compañía. Por un lado, en primer lugar, deberíamos asegurarnos de que vamos a ser capaces de aglutinar todos los datos de proceso o incluso datos externos a nuestra compañía en una misma plataforma para que a partir de ahí podamos analizar un set de datos lo más enriquecido posible. Si utilizamos el ejemplo del IoT, actualmente existen variedad de protocolos ligeros. Y si bien alguno de ellos se postula como candidato a dominar el mercado, nos encontramos ante un campo que está en plena revolución, por lo que es difícil garantizar y prever a medio plazo que esto no vaya a cambiar. Por lo tanto, a nivel de ingesta de datos, debemos mantenernos lo más flexibles posible, adoptando plataformas que nos vayan a permitir adaptarnos a estos cambios y a esta evolución. Obviamente, todas estas acciones, estas iniciativas IoT, de inteligencia operacional, son posibles gracias al conocimiento experto de negocio y las buenas ideas que surgen del uso de los datos, por lo que el volumen de datos a tratar, así como el uso que hagamos de estos datos, va a evolucionar a lo largo del tiempo. Esto nos va a obligar a adoptar plataformas que nos permitan un escalado vertical y horizontal lo más amplio posible. Y por último, obviamente es necesario que los fabricantes de software, en este caso, estén abiertos a siempre aplicar las últimas tecnologías, de forma que seamos capaces de seguir las tendencias del mercado. En definitiva, son estas evoluciones tecnológicas las que han permitido, en primer lugar, la introducción del concepto de inteligencia operacional. Por lo tanto, a continuación me gustaría introducir IDBox RT, que es la plataforma de inteligencia operacional a la que represento, comenzando por, obviamente, qué es IDBox. De forma conceptual, dividimos el sistema en 3 grandes bloques. El primero de ellos, que vemos en la parte izquierda del diagrama, sería la adquisición de datos. Y lo que hacemos con IDBox es desplegar servicios de adquisición de datos que son capaces de recopilar información en tiempo real desde cualquier dispositivo, hable el protocolo que hable. Una vez hemos recogido toda esta información, la normalizamos en el formato de datos de IDBox y se envía a la siguiente capa, que sería el procesado, el bloque central que vemos en este diagrama. Esta capa de procesado nos va a permitir historizar la información en base de datos, generar información estadística de cada señal, definir cálculos personalizados que se ejecutarán en tiempo real, combinando incluso señales de distintos orígenes de datos, realizar un filtrado de datos o cualquier otro procesado del dato que sea necesario para el negocio. Todo esto lo intentamos mantener siempre a través de interfaces de usuario amigables y sin necesidad de modificar el core del producto, simplemente a través de configuración. Por último, en el bloque que tenemos en la derecha, lo que proporcionamos son las herramientas de análisis necesarias para aprovechar todo este dato procesado, ya sea en tiempo real o histórico. Todo esto a través de distintos clientes, el principal de los cuales está basado en tecnología web, por lo que es accesible desde cualquier navegador. Y también proporcionamos aplicaciones para móvil, tanto sobre iOS como sobre Android, o plugins para Excel y Word.
Por lo tanto, y respondiendo a la pregunta ¿qué es iDevOps? Es una plataforma de inteligencia operacional de extremo a extremo, desde la recogida del dato hasta su explotación. A continuación vamos a repasar en un vídeo demostración brevemente algunas de las funcionalidades que ofrecemos en este cliente principal de iDevOps, que como hemos comentado es una aplicación web. Y vemos en esta parte izquierda de la pantalla, estamos aquí en un entorno de demo de iDevOps, en el que, como digo, en la parte izquierda tenemos organizados distintos documentos, todos los documentos que soporta iDevOps, ya sean displays de tiempo real, informes, gráficas de tendencias, perdón, sesiones de análisis. Y en este caso estamos explorando, en primer lugar, una agrupación de señales, de forma que podemos organizar los datos como nos interesen en iDevOps. Seleccionamos varias de ellas y aquí estamos viendo cómo comprobamos los valores en tiempo real. En este caso estamos viendo cómo estos datos simulados para este entorno de demo se envían cada segundo. Cada segundo estamos actualizando los valores. Todos ellos están en estado normal, ya que el sistema es capaz de diagnosticar la calidad del dato. Y a continuación aquí estamos saltando ya a un análisis de históricos, de datos históricos que tenemos almacenados en el sistema. Y bueno, vamos a navegar un poco por distintas opciones. Hay un montón de opciones de análisis para personalizarlo y llegar a extraer las conclusiones que nos interesan. Aquí vemos, bueno, cómo estamos cambiando el tipo de estadístico que mostramos, por supuesto a nivel de apariencia. Podemos realizar un análisis estadístico más exhaustivo. En este caso vemos un resumen de los datos estadísticos más representativos. Y bueno, existen muchas más opciones de personalización, como vemos aquí. Podemos mostrar ese estado de calidad del dato en la propia gráfica, cambiar distintas configuraciones y todo esto lo podemos hacer sobre las señales en bruto que estamos adquiriendo directamente desde campo, o bien, como vemos ahora, podemos incluir en esta sesión de análisis funciones que el sistema calculará al vuelo. En este caso estamos seleccionando una señal, la multiplicamos por 2 y, como digo, al vuelo veremos el cálculo en nuestra sesión de análisis, ¿no? De forma que, bueno, ahora vamos a desactivar las otras 3 series y vemos el resultado del cálculo. A partir de aquí hay muchas más opciones de análisis, como digo. En este caso estamos seleccionando medio año de datos de estas 3 señales y vemos que a nivel de rendimiento el sistema es capaz de realizar este análisis de agrupados, por ejemplo, de medio año de datos con bastante agilidad. Lo que estamos haciendo aquí es agrupar todos los datos de esos 6 meses en tramos horarios, en días de la semana, etcétera, de forma que, como hemos visto, pues, por ejemplo, podemos llevárnoslo a un mapa de calor para una señal, digamos, con un comportamiento periódico y ver directamente desde ese mapa de calor extraer conclusiones. Lo que estamos viendo ahora en pantalla sería el concepto que proporcionamos a nivel de motor de cálculo, de forma que se basa en una interfaz gráfica y cualquier usuario con los permisos suficientes en la herramienta será capaz de definir sus propios diagramas de cálculo. Lo que estamos haciendo ahora es incluir 3 señales como inputs del cálculo y proporcionamos todo este catálogo de componentes matemáticos, lógicos, de validación, de timers, etcétera, para que simplemente, como vemos, enlazando las puertas de entrada y salida, podemos llegar a construir cálculos complejos. En este caso simplemente estamos sumando estas 3 señales. Como vemos, podemos comprobar en tiempo real que el cálculo es correcto y a partir de aquí podríamos guardarlo y pasaría a convertirse en un nuevo tag en el sistema.
Lo que estamos viendo ahora es una navegación a través de displays dinámicos alimentados con datos en tiempo real, de forma que podríamos tener un resumen ejecutivo a alto nivel e ir haciendo drill down, ir bajando en el detalle de la información hasta llegar al propio equipo y ver los parámetros de proceso. Lo que vemos ahora es el propio editor que tenemos en la herramienta web. Todos los displays que hemos visto en esta demo han sido diseñados directamente con este editor, ya que seguimos un poco el mismo concepto, ¿no? Proporcionamos una serie de componentes, tanto de dibujo estáticos como dinámicos, para que cualquier usuario sea capaz de poder realizar estos displays sin necesidad de ningún soporte. Entonces, bueno, aquí como vemos estamos configurando un switch, una especie de semáforo que en función del valor de una señal pues nos mostrará un elemento u otro. En este caso van a ser estos tres cuadrados. Vemos que arrastramos y sustituimos el semáforo tradicional verde, ámbar, rojo por estos tres cuadrados que, como veis, podríamos arrastrar cualquier elemento y configurarlo de forma diferente. La idea al final es que todos estos componentes, combinándolos entre ellos, podamos conseguir cualquier tipo de visualización. Si alguna de las funcionalidades que busca el cliente no está incluida en estos componentes, tanto a nivel de cálculo como a nivel de visualización como a nivel de informes, el sistema es abierto para que podamos modificarlo y podamos adaptarlo a requerimientos específicos. Pero esta es la librería que entregamos, digamos, de forma predefinida. Lo que estamos viendo ahora es la generación de un informe. Entregamos este wizard de forma que en el paso 1 añadimos las señales que vamos a utilizar en nuestro informe. Escogemos un periodo temporal que nos va a mostrar. En el paso 3 tenemos más opciones, permitir el cambio de fechas, permitir la descarga, etcétera. Y en el paso 4 el sistema lo que nos hace es generarnos una plantilla de este informe, de forma que en esa plantilla tenemos ya el dataset preparado y abriendo ese RDL con cualquier software que sea compatible con el estándar, podremos editarlo utilizando pues, los distintos componentes de visualización que nos entrega, pues una gráfica, una tabla, etcétera. Y el resultado es lo que vemos aquí. Una vez editado ese RDL, lo subimos a iDevOps y lo veremos embebido en la propia aplicación web. Sobre esta funcionalidad, además, ofrecemos la opción de la suscripción a informes, de forma que a través de este scheduler, por ejemplo, aquí le estamos diciendo que los lunes y los miércoles a las 8 de la mañana nos envíe a los destinatarios deseados este informe de forma automática con el asunto del correo que queramos en el formato deseado. ¿Vale? De esta forma, pues, todos los usuarios clave que tengan que recibir estos informes estarán en todo momento actualizados. Lo que hemos visto hasta ahora hace referencia a la aplicación de iDevOps que está ahora mismo en producción y lo que presentamos aquí es la versión 3 de iDevOps que será lanzada en el corto plazo y que no es solamente un facelift, no es solamente un lavado de cara, sino que es una reconstrucción completa del sistema. Hemos mantenido todas las funcionalidades potentes que hacen de iDevOps una herramienta interesante y las hemos construido de nuevo utilizando las últimas tecnologías disponibles, además, por supuesto, de incluir nueva funcionalidad. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, como digo, básicamente todas las funcionalidades más características de iDevOps las mantenemos, como los sinópticos que vemos aquí abajo. Por cierto, están basados en tecnología SVG, que es una tecnología nativa en cualquier navegador
y nos da mucha flexibilidad y nos aporta, ya digo, mucha flexibilidad a la hora de crear displays dinámicos. Y por otro lado, pues estamos ahora mismo en el vídeo explorando una jerarquía de activos, que es una de las novedades que incluimos en esta versión, de forma que de forma nativa desde la propia web podamos modelar la jerarquía de activos que tenemos en la compañía y podamos asociarle todos los atributos necesarios, no solo señales, sino cualquier tipo de atributo. Como decía anteriormente, la idea del sistema, uno de los conceptos principales es que sea amigable, y veíamos aquí en esta última parte la parte de configuración y diagnóstico de la herramienta, que se hará directamente desde la propia web. Por lo tanto, una vez visto el concepto del sistema y una pequeña muestra de su funcionamiento, se entienden los motivos por los que IDBox es candidato a alojar iniciativas de inteligencia operacional de cualquier tipo. Por un lado, aportamos la flexibilidad en la recogida del dato, ya que no solo ofrecemos un catálogo de drivers ya desarrollados, sino que continuamente desarrollamos nuevos drivers de adquisición, ya sea para adoptar nuevos estándares o para adaptarnos a formatos específicos del cliente. Por otro lado, dada la naturaleza modular del sistema y el concepto abierto, permitimos un escalado vertical y horizontal con mucha facilidad. Y por último, el producto está en permanente evolución para aprovechar las ventajas que nos aportan los nuevos conceptos tecnológicos. Por lo tanto, vamos a verlo ilustrado comentando brevemente algunos casos de uso directamente relacionados con el concepto de inteligencia operacional, comenzando con el campo de la eficiencia energética. Tenemos referencias realizando una gestión dinámica de las redes de distribución mediante el cálculo en tiempo real de la ampacidad de las líneas, de forma que pueden ajustar los valores máximos de corriente que transportan. En casos más representativos de manufacturing y del entorno industrial, nos encontramos con clientes que están utilizando IDBox para detectar lotes o periodos más eficientes en términos energéticos, de forma que puedan replicar esas condiciones en la medida de lo posible a otras máquinas o a otros periodos. Otros casos de uso se basan en implementar modelos predictivos a los consumos de planta, ya sea a largo plazo o a corto plazo. Por otro lado, nos encontramos casos de uso en los que, de forma similar, lo que hacemos es integrar los datos de tarificación energética, de forma que puedan programar los picos de producción en esos periodos más ventajosos. A nivel de optimización de procesos, no lo hemos comentado, pero IDBox no solo es capaz de ingerir datos, sino que también sería capaz de enviar valores de consigna o de enviar comandos a actuadores, ¿vale? De forma que podríamos controlar incluso el proceso. De esta forma, si nos basamos en las capacidades analíticas y programamos una respuesta automática del sistema, podríamos realizar esta optimización de procesos, ya sea de forma manual o, como vemos aquí, con algunas iniciativas que tenemos de control avanzado de procesos, de forma que podríamos sobreescribir los valores de ganancia de un sistema de control tradicional. Igualmente, si implementamos modelos de Machine Learning, vemos casos en los que nuestros clientes utilizan estas predicciones para adelantarse a derivas en los parámetros críticos de proceso, de forma que puedan reajustar y llevar de nuevo a zona de control a todos estos procesos críticos, ¿vale? En cuanto a la gestión de la calidad, las características del sistema hacen que sea posible implementar iniciativas de SPC, de control estadístico de procesos, ya que tenemos todas las herramientas. Podemos recoger los datos,
aplicamos los cálculos, en este caso parámetros asociados a SPC, y a partir de ahí podemos personalizar visualizaciones, podemos realizar estos control charts y detectar derivas de forma que podamos adelantarnos, ¿no?, a un proceso que se está saliendo de control. En cuanto a mantenimiento preventivo y predictivo, podríamos, y de hecho alojamos ambas posibilidades, ya sea a través de sensórica de diagnóstico, acelerómetros típicamente, de forma que en base a sus valores podríamos realizar un mantenimiento preventivo, o bien ya sea realizando proyecciones para irnos a escenarios hipotéticos y tratar de predecir la vida útil de las piezas críticas de nuestros equipos. Y por último, uno de los grandes conocidos de la industria serían, bueno, varios casos de uso realizando cálculo y optimización de la OE. Como digo, el concepto abierto nos permite realizar todos estos cálculos. A diferencia del SPC, el OE típicamente tiene algunas particularidades en función de la interpretación del cliente y, como digo, nuestro concepto abierto nos permite implementar cálculos específicos e implementar todas esas particularidades para que, en definitiva, el cliente pueda, pues, realizar ese análisis causa-efecto, que es principalmente el principal objetivo de este cálculo, o realizar benchmarking entre distinta maquinaria. Y nada, con este último ejemplo finaliza la exposición en lo relativo a iDevOps. No robo más tiempo a mis compañeros. Muchísimas gracias, Eloy. La verdad es que una gran presentación. Has contado, como decía, has explicado esas bases de la inteligencia operacional que nos sirven también de base para el resto del evento. Quédate y al final de la sesión hablamos en ese Q&A también. Gracias. Continuamos con Álvaro Travesí, Account Manager de Nutanix, y como decíamos al comienzo, Álvaro, a día de hoy la modernización de la industria y el desarrollo de las nuevas arquitecturas de IT que den respuesta a las necesidades actuales es algo que se puede conseguir con una infraestructura de cloud híbrida multicloud eficiente y capaz de reducir la complejidad durante la gestión y la orquestación de todos los recursos que forman parte del ecosistema industrial. Vosotros sois un habilitador tecnológico y precisamente nos vas a explicar cuál es esa necesidad a nivel de infraestructura, explicando esos diferentes tipos de casos de uso y especialmente casos de uso donde el Edge Intelligence es necesario y por qué es necesario. Y los casos reales que son tremendamente visuales en este sentido, contigo vamos a conocer uno muy relevante también. Pues Álvaro, te escuchamos ya cuando quieras, por favor. Todo tuyo. Perfecto, pues muchísimas gracias y voy a contaros, ¿no? Al final yo creo que es un hecho que el sector industrial pues necesita una fuerte modernización, ¿no?, para asegurar la continuidad en un mundo marcado por los grandes volúmenes de información y los innumerables dispositivos conectados. El mundo del IoT, de Internet of Things, es una realidad y dicha modernización al final pasa por ser capaces de definir una arquitectura de IT que responda a todos los retos inherentes al IoT, ¿no? Es importante, pues, ser capaces de definir una arquitectura cloud híbrida, multicloud, eficiente, eficaz y capaz de reducir la complejidad de la gestión y la orquestación de todos los recursos. Nutanix juega un papel importante aquí y, bueno, quiero intentar a lo largo de esta presentación pues revelaros el por qué, trabajando con diversos partners, algunos como iDevOps RT, que ha contado ahora mismo su aplicación, u otros, pues somos un jugador importante, ¿vale? Al final, como decía, estamos viviendo la cuarta revolución industrial y estamos viviendo probablemente una de las transformaciones más agudas que hemos vivido en la historia de la humanidad. El IoT o el Internet of Things, pues básicamente define la capacidad de recoger datos de todo tipo de sensores y se está generando una cantidad ingente de información, pero esa información, evidentemente, si la recogemos es para utilizarla, para que sirva para algo.
Tenemos casos muy paradigmáticos como el de los coches autónomos. Al final son coches que están compuestos o están cargados con multitud de sensores que cogen multitud de información de su entorno y tienen que ser capaces de tomar decisiones en tiempo real y además tienen que tomarlas correctamente, no pueden equivocarse en esas decisiones porque al final hay vidas en juego. Otros ejemplos pueden ser los arcos nuevos que está empezando a ver en algunos aeropuertos que mediante reconocimiento de imagen y reconocimiento de huella digital pueden facilitar y permitir el acceso de algunos ciudadanos a algunos países, ahorrándose por las típicas colas en los departamentos de inmigración que después de un vuelo largo se hacen bastante complicadas. Y un ejemplo que también hemos visto todos sería, por ejemplo, el de Amazon Go, las tiendas que han montado y que ya tienen unas cuantas en funcionamiento, en el cual tú entras en la tienda, coges aquellos productos que quieras y sales de la misma sin tener que preocuparte, por supuesto, de ninguna cola, ni siquiera de pagar. Ya se encarga Amazon de cargártelo directamente en tu cuenta. Evidentemente, para todo esto, pues es importante utilizar herramientas de analítica de datos. Y de hecho, un analista tan reputado como Gartner pues nos dice que para el año 2022, que está a la vuelta de la esquina, más del 50% de los proyectos de IoT utilizarán herramientas de este tipo. Pero este mundo pues también es indudable que aplica al sector industrial. De hecho, podemos ver que actualmente se están procesando 32 veces más información y más volumen de datos en el Edge que en el cloud. El concepto de industria 4.0 al final se suele utilizar para describir el uso de los datos y la inteligencia artificial en las fábricas. Y estas industrias, estas fábricas, normalmente toleran muy mal los retrasos inducidos por la latencia en enviar los datos a otra localización, ya sean los CPDs centrales de la compañía o un proveedor cloud, y la vuelta de la decisión tomada a raíz de esos datos, ¿vale? En este punto es donde aparece, bueno, pues una necesidad común entre los equipos de IT, de Information Technology, como responsables del manejo y el análisis de los datos, y los equipos de OT, Operational Technology, como responsables de los sistemas de control, que deben trabajar conjuntamente para lograr una operación eficiente y mejorar la interacción entre las máquinas y los operarios. Ejemplos de esta interacción pueden ser el uso de Smart Analytics para gestionar y controlar la calidad, para la verificación de dicha calidad una vez que los productos ya están desarrollados y también, por supuesto, para técnicas de mantenimiento predictivo con el objetivo de minimizar o incluso reducir a cero las paradas de las fábricas. Pero hay muchos otros usos posibles. El uso del reconocimiento de la imagen nos permite detectar cuando uno de nuestros operadores está manipulando un palé o cualquier otra pieza en una posición incorrecta, o cuando alguien intenta entrar en las instalaciones sin llevar el equipamiento de seguridad adecuado. De hecho, y a raíz de este último ejemplo, yo creo que, por desgracia, todos estamos siendo bastante conscientes del uso de esto, por ejemplo, en aquellos sensores que están poniendo en muchísimos sitios, organismos y oficinas, que cuando te acercas son capaces de detectar si tu temperatura es superior a los 37 grados y medio y si llevas la mascarilla puesta, y si no cumples alguna de las dos condiciones te deniegan el paso. Al final es un uso real de esto que, por desgracia, pues no nos viene nada bien. En otras industrias están sufriendo una transformación similar. En retail podemos observar cómo los comercios tradicionales están sufriendo sobremanera para adaptarse a los nuevos tiempos y competir con eficiencia con los distintos Amazon del mundo. Al final tienen que ser capaces de explotar tecnologías de Machine Learning y de IoT para mejorar la experiencia de usuarios y ser capaces, por ejemplo, de ahorrar las colas que tienen que hacer los clientes en sus establecimientos o ser capaces de detectar cuándo su mejor cliente entra en la tienda. Cuando tu mejor cliente entra en la tienda, es bueno que lo identifiques y seas capaz de ofrecerle una atención personalizada y una atención pues, más adaptada a sus expectativas y al volumen de gasto que lleva realizado contigo. Otros ejemplos industriales que se están beneficiando de este tipo de tecnologías pues es la de oil and gas, que además se puede beneficiar de esta tecnología en toda su cadena de valor, de suministro, en toda su cadena de operación. En el negocio de Upstream, pues indudablemente las tecnologías de IoT están mejorando
el proceso de extracción y también las simulaciones necesarias para garantizar que esa prospección sea exitosa y llegue a la reserva correspondiente. En el negocio de midstream, pues permite operaciones eficientes en el transporte de sus productos y luego, por supuesto, en el negocio de downstream, ya en la entrega al usuario final, pues al optimizar la entrega de los productos y la calidad del usuario. Pero muchos de estos datos pues hacen relevante que el modelo clásico de IoT no es suficiente. El modelo clásico en el cual los sensores generan muchos datos que son canalizados hacia un proveedor cloud o el CPD central de las compañías para su procesado, pues tienen una serie de limitaciones que en muchos casos impiden el uso eficiente de la información conseguida. Limitaciones como, por ejemplo, el envío de los datos. Cuando tenemos una fábrica que es capaz de generar hasta 2 petabytes de datos al día, enviar esos datos hacia, como decía, un proveedor cloud, los CPDs centrales, a través de una conexión WAN, en muchos casos con un ancho de banda limitado y con unos costes de transmisión bastante elevados, pues se convierte en un reto que muchas veces no es fácil de resolver. Hay otros casos, otras utilizaciones que exigen de un procesado de los datos en un tiempo real. En una línea de montaje, si alguna de las distintas herramientas y sensores que tenemos detectan un fallo, es importante ser capaces de remediar dicho fallo en el momento y no tener que esperar, parar la fábrica, parar toda la línea de montaje para analizar qué ha pasado y tomar la medida correctora correspondiente. Y luego, pues también es indudable que hay ciertos casos de uso que requieren de una autonomía absoluta. Cuando hablamos, por ejemplo, otra vez del negocio de oil and gas, las plataformas petrolíferas offshore, las que hay instaladas, por ejemplo, en el Mar del Norte, pues necesitan ser capaces de tomar datos, aunque pierdan la conexión hacia los proveedores cloud o los CPDs de las compañías. No puede pararse. Necesitan procesar esos datos inmediatamente y tomar decisiones inmediatamente. Y qué decir, aunque ya lo he mencionado antes, los coches autónomos. Necesitan procesar esa información de manera instantánea, real time absoluto, y además tomar decisiones que sean correctas siempre. Hay vidas en juego. Esto es muy importante. Por último, una de las últimas limitaciones o retos que se enfrenta el modelo clásico de IoT sería la seguridad de los datos y el compliance con las distintas regulaciones. Desde hace años estamos sufriendo en el mundo de IT de diversas regulaciones para garantizar la privacidad de los datos personales que en muchísimos casos se utilizan. Y evidentemente cualquier solución de IoT que despleguemos tiene que garantizarnos la seguridad de los datos extremo a extremo. No podemos permitirnos ningún filtrado, tienen que ser datos anonimizados, no podemos permitirnos ningún error porque puede conllevar consecuencias bastante graves. Estas limitaciones, entre otras, son las que al final provocan que aparezca el concepto del edge computing, que modifica ligeramente el modelo de IoT clásico. Tenemos unos sensores, pero tenemos también un sistema de computación en el edge que es capaz de ingestar todos los datos de esos sensores, hacer un procesado en tiempo real de los mismos que facilite la toma de ciertas decisiones y luego, por supuesto, no cortar el flujo de datos hacia el cloud o CPD central de las compañías, donde se puedan guardar para largo plazo de retención y luego para explotarlos y analizarlos con vistas a distintas utilizaciones de los mismos. En este punto es donde la tecnología de Nutanix entra en juego y ofrece diversas ventajas a sus clientes. La tecnología Nutanix al final lo que proporciona es un framework, una plataforma con las bases ya perfectamente establecidas, de manera que de una forma totalmente modular nuestros clientes puedan desplegar por encima la lógica de sus negocios y aprovecharse sin tener que preocuparse tanto en la construcción de las estructuras de IoT necesarias. La tecnología de Nutanix es capaz de ingestar datos de múltiples fuentes, sensores, PLCs, bases de datos, etcétera, desplegar funciones serverless, ya sean estándar o hechas a medida,
desplegar aplicaciones basadas en contenedores, en Kubernetes y proporcionar data pipelines que serán capaces de llevar la información y los datos al sitio oportuno y en el momento necesario. Esta plataforma, como decía, pues permite a nuestros clientes simplificar muchísimo la construcción de soluciones y además garantiza el escalado de las mismas al volumen que ellos quieran. Voy a contaros un pequeño ejemplo que yo creo que es bastante significativo de los proyectos relacionados con el mundo de IoT y Edge Computing que estamos haciendo desde Nutanix con la colaboración de otros socios y que creo que refleja muy bien lo que ofrecemos. En este caso estoy hablando de uno de nuestros clientes. Es una cadena de restauración que opera aproximadamente 55.000 cafeterías y restaurantes en más de 50 países. Las cafeterías y restaurantes que operan suelen ser de los típicos de empresas, comedores de empresa, comedores de colegios, en los cuales los clientes entran, cogen una bandeja, seleccionan la comida que quieren tomar, hacen cola, pasan por la línea de pago, pagan y se van a las mesas a comerse. Este cliente nuestro estaba detectando que en muchísimos momentos del día se estaban formando unas colas realmente grandes en sus restaurantes que provocaban que los clientes pues al final tuvieran que esperarlas para poder pagar, pero es que además tiene un efecto secundario y es que normalmente la comida de estos centros pues no suele saber demasiado bien una vez que se ha quedado fría. Por lo tanto, la satisfacción de los usuarios se resentía considerablemente. Conjuntamente con este cliente y con otros partners, estuvimos diseñando una solución que mediante el reconocimiento de imagen es capaz de, con unas cámaras puestas en las líneas de caja, identificar los productos que había en la bandeja del cliente, generar la nota de pago inmediatamente y pasarla directamente al datáfono para que el cliente solamente tuviera que pasar su tarjeta de crédito e irse a la mesa a comerse la comida calentita. Evidentemente, las ventajas de un modelo como este y en un cliente como el que os estoy hablando, pues son enormes. La satisfacción del cliente se ve ampliamente mejorada. De hecho, en los primeros restaurantes, las primeras medidas que se hicieron de la reducción del tiempo de espera, se vio que con un sistema de estas características, el tiempo de espera de los clientes se había reducido a 1/3 respecto al tiempo de espera previo al despliegue de la situación. Pero es que además tenía dos efectos secundarios bastante importantes. Primero, una reducción de costes interesante. Al final, el activo más caro que suelen tener las compañías suele ser el personal, suelen ser las personas. Tener una persona en una línea de caja cuya única misión en práctica, a lo largo de prácticamente todo el día es pasar las tarjetas de crédito por el datáfono, la verdad es que es un uso bastante poco eficiente de los recursos. Cuando tú tienes un sistema diseñado de esta manera, esa misma persona lo que puede estar es paseando por las instalaciones de la cafetería o el restaurante, asesorando a los clientes, sugiriéndoles nuevos productos o preocupándose de que en ningún momento haya escasez de producto o el que esté puesto en exposición para que los clientes no puedan cogerse quede frío. Con lo cual, un efecto secundario que vio este cliente nuestro tras el despliegue de la solución fue un incremento de negocio bastante considerable. Mejora la satisfacción del cliente, incremento de negocio. En el siguiente slide os enseño un poquito cómo funciona esto. Como podéis ver, la cámara directamente capta los productos que hay sobre la bandeja, los identifica, los relaciona con su precio y genera directamente la factura para pasársela al datáfono y al medio de pago. En caso de que alguno de los productos no sea correctamente detectado, el sistema ofrece al cliente de manera inmediata un menú extremadamente sencillo para que el cliente elija cuál es y luego mediante tecnologías de Machine Learning poner esa información a disposición del resto de clientes que vienen detrás para que nadie más se encuentre con el mismo problema. Y como indicaba anteriormente, Nutanix, ¿qué es lo que ofrece aquí? La lógica del negocio aquí, lógicamente, proviene del cliente. Hay algunas herramientas que las proporcionan algunos de nuestros partners, pero Nutanix lo que sí que ofrece es la base tecnológica para el despliegue de toda la solución. Como podéis ver en el gráfico de la derecha, se puede ver que gran parte de los sistemas y de los productos interlazados provienen de esta plataforma de Nutanix. Y por último, ya para terminar y no robaros más tiempo,
pues me gustaría resaltar 5 distintas consideraciones que es importante para tomar a día de hoy. Y yo creo que prácticamente todos los clientes están haciendo o están pensando en hacer cosas alrededor del mundo del IoT, pero es muy bueno no lanzarse a la aventura, o incluso aunque ya estés haciendo cosas, meditar si las estás haciendo de la manera más eficiente de aquí a futuro. Yo creo que a día de hoy no se puede considerar que explotar la información que obtienes de todos tus clientes, de todos tus sensores, de toda tu compañía, sea una ventaja competitiva. Creo que más bien no hacerlo es una desventaja competitiva, porque el resto de tus competidores lo están haciendo prácticamente seguro. Todas las empresas tienen acceso a multitud de dispositivos, multitud de sensores, multitud de datos que provienen de sus fábricas, instalaciones o clientes, los cuales están obligados a sacarle el mayor valor. Cuando estás pensando, como digo, ya se ha empezado a hacer, pero a lo mejor es un buen momento para replantearse, es importante que elijas una plataforma flexible, una plataforma que sea capaz de integrarse con cualquier cloud, una plataforma que te garantice la seguridad del dato end-to-end y una plataforma que sea capaz de integrarse con tu entorno actual, con tus aplicaciones actuales que siguen siendo muy importantes para tu negocio y no van a desaparecer de un día para otro. Elige bien, es importante elegir bien. Estás construyendo un embrión destinado a crecer muchísimo y a aportar un valor diferencial a tu negocio. Por lo tanto, si no eliges bien desde el principio y no coges las piezas oportunas, vas a sufrir a lo largo del tiempo. Aquí es donde Nutanix creo que es un valor seguro y que puede ayudar muchísimo en esta parte de plataforma flexible. Tercero, lógica de negocio. Busca una plataforma que te exija poco esfuerzo de desarrollo. Cuanto más código y más adaptación tengas que tener en tu plataforma, más difícil te va a ser mantenerlo y más difícil te va a ser adaptarlo para seguir añadiendo nuevas funcionalidades en el futuro. Y, por supuesto, busca una arquitectura modular, una arquitectura que te permita ir incorporando nuevas funcionalidades cuando las vayas necesitando. Utiliza técnicas de inteligencia artificial y machine learning en tus aplicaciones que sean capaces de ir aprendiendo de todo el flujo de datos que van a ir, de toda la información que están procesando y que está pasando por ellas. Y, por último, fíjate en el coste. Estamos hablando de una solución que va a crecer, va a alargarse en el tiempo y va a aportar un valor diferencial a tu negocio. Es importante que los costes sean reducidos, es importante que los costes sean aquilatados. Si no buscas una solución eficiente en coste, te va a generar graves problemas en el momento en el que empiece a crecer la plataforma. Yo creo que Nutanix cumple todas estas premisas y puede ayudar a sus clientes a establecer sus nuevas aplicaciones, sus nuevos casos de uso IoT y Edge de manera muy sencilla y eficiente. Las soluciones de Nutanix se integran con cualquier proveedor cloud, se integran de manera muy fácil con tu entorno legacy, es modular, tú vas a poder utilizar solamente aquello que necesites y en el momento en el que lo necesites para poder desplegar tus aplicaciones y tu lógica de negocio. Y por último, al consumir los productos de Nutanix en un modelo de suscripción, te garantiza que no van a suponer ningún peaje a futuro. Vas a tener muy alineados el beneficio que extraes del uso de la tecnología con el coste de dicha tecnología. Por eso sí que creo que Nutanix pues, es un socio tecnológico bastante clave para sus proyectos de IoT y Edge de ahora en adelante. Y nada más por mi parte. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Ha sido un placer estar con vosotros y, por supuesto, pues me quedaré encantado a escuchar la ponencia de Gladys de PwC, que será interesante. Muchas gracias a ti, Álvaro. Sin duda, tu ponencia interesantísima. Damos paso, como bien decías, a la última sesión de este evento online y lo hacemos de la mano de Gladys León, que nos va a ilustrar sobre la inteligencia operacional y sobre su impacto en la toma de decisiones, como decíamos al comienzo y nos decía Eloy también, uno de los aspectos más importantes. Y vamos a descubrir cuál es la situación actual mediante los datos que ellos manejan, cuál es el panorama de este tipo de sistemas en el mercado, tanto en la actualidad como tendencias durante los próximos años, qué aportan a nivel de negocio estos sistemas y cómo pueden explotar los datos las unidades de negocio y cuál es el impacto en el negocio, que evidentemente
cambia esa toma de decisiones en las empresas y la evolución, hacia dónde vamos. Gladys, la verdad que muchas cosas estamos deseando escucharte y que nos des todos estos datos. Damos paso ya a tu intervención cuando quieras. Gracias, Mónica, y de nuevo muchas gracias por esta invitación. Yo voy a hablar, como ha dicho justo Mónica, sobre la inteligencia operacional y cuál es su impacto en la toma de decisiones. Ahora que hemos escuchado estas dos fantásticas charlas de IDBox y de Nutanix, yo voy a dar la componente más asociada al negocio, ¿no? ¿Qué impacto tienen este tipo de tecnologías, este tipo de soluciones hoy en día en las unidades de negocio y cómo realmente las empresas pueden aprovechar para evolucionar con este tipo de soluciones? Y luego también hacia dónde vamos, ¿no? Hacia qué se prevé cómo van a evolucionar los sistemas de inteligencia operacional y cómo van a mejorar aún más lo que llamamos la inteligencia de negocio, ¿no? De una forma más global. Vale, entonces, un poco para deciros aquí el hilo de lo que voy a contaros. Primero os daré algunas cifras, ¿vale? De digamos, qué impacto tienen estos sistemas en distintos ámbitos, ya sea más de industrial o más de utilities y energía. Luego, ¿qué aportan este tipo de sistemas desde el punto de vista de negocio? ¿Cuáles son los retos más comunes que se encuentran las empresas cuando deciden instalar o implementar un sistema de inteligencia operacional e incluso cuando ya lo tienen instalado y lo quieren evolucionar, ¿vale? Luego, ¿cuál es el efecto real que tienen estos sistemas en la toma de decisiones, ¿vale? Dentro de las distintas capas que puede tener una empresa, desde el punto más operacional, el punto, digamos, gerencial y luego ya directivo, ¿no? La ejecutiva. Y por último, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el camino, no? Entonces, para daros algunas cifras, es verdad que, digamos, cuando se hace un research de qué impacto económico pueden estos sistemas, pues las métricas son múltiples, ¿no? Es decir, hay quienes lo miden realmente en porcentaje de reducción en costes, otro realmente qué beneficio económico han tenido anualmente desde que instalan el sistema, desde que empiezan a monitorizar sus operaciones. Digamos que las métricas son distintas y la forma de medir este impacto puede variar muchísimo, ¿no? Aquí, por ejemplo, os pongo 4 ejemplos más del sector utility energético, en donde, por ejemplo, miden digamos, el monto ahorrado, para el caso de una empresa petrolera, el monto ahorrado por año y por empleado que les ha producido la instalación de la inteligencia operacional en la empresa, o por ejemplo, un caso que se repite mucho es cómo evitar la reducción de los cierres de plantas, ¿no? Por fallos, digamos, por eventos inesperados que, claro, al implementar inteligencia operacional puedes empezar a prever, ¿no? Y a tener realmente una detección temprana que te elimina este tipo de problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dentro de una de las grandes empresas petroleras en Estados Unidos decían que habían reducido un factor de 5 el número de cierres de sus plantas de producción porque pueden predecir estos fallos con tiempo. Luego, por ejemplo, empresas de agua, el 30% de reducción de costes de consumo. Todos sabemos que las utilities de agua tienen siempre graves problemas en realmente monitorizar qué fugas tienen y en qué puntos están perdiendo parte digamos, de su distribución del agua, ¿no? Y el poder monitorizar y llevar un seguimiento a tiempo real de eso te reduce muchísimo los costes. Y, por ejemplo, también costes de producción, ¿no? Como al optimizar todos mis procesos, puedo hacer una producción mucho más ajustada y voy a ver un retorno a la inversión enorme, ¿no? Entonces, ¿pero qué nos aportan desde un punto de vista más holístico estos sistemas? Lo primero es que te proporcionan una visión end-to-end de las operaciones, ¿vale? Y aquí esto es una versión muy simplificada, ya hemos visto con las charlas anteriores cómo, digamos, que la tecnología que está por debajo puede ser muy sofisticada y puede incluso tener distintos
cubrir distintos ámbitos e incorporar incluso una fauna de tecnología muy amplia, pero si lo vemos desde un punto muy simplificado, podemos ver, nosotros lo entendemos como 3 grandes bloques, ¿no? El primer bloque, que es el bloque de todos los datos, la adquisición de esos datos, y como ya nos han comentado tanto en IDBox o en Nutanix, como esto implica todo todo el despliegue de IoT, de sensores, de dispositivos inteligentes, todos aquellos dispositivos que nos permitan recoger los datos y que, digamos, cada vez están, digamos, más presentes en el mercado luego. Pero también esta etapa pasa por identificar todos aquellos datos que tengo disponibles y cuáles me van a funcionar realmente para lo que quiero, ¿vale? Es muy importante tener un objetivo cuando empiezas a pensar en inteligencia operacional, ¿no? La idea no es que empieces a recoger datos y de todos los dispositivos que tengas y empezar a almacenarlos o analizarlos sin tener un objetivo claro. El tener un objetivo de negocio, cuál es el impacto que quiero, qué caso de uso, empezar por casos de uso muy específicos, ¿no? que solemos llamar quick wins, que no tengan, incluso justo ahora lo comentaba Álvaro, es como que no tengan digamos, no representen una inversión enorme desde el punto de vista tecnológico, sino que realmente sea flexible y resuelva el problema que quiero resolver, ¿vale? Desde el punto de vista de negocio. Entonces, el primer bloque son los datos, el segundo bloque, por supuesto, ya lo hemos visto en las 2 charlas anteriores, es la tecnología. Es decir, necesito un vehículo para poder llevar estos datos hasta el extremo desde el campo hasta la unidad de negocio en la que quiero realmente tener un impacto. Entonces, esa tecnología me tiene, por supuesto, que permitir ingestar esos datos en tiempo real. Esto no es digamos, una condición absoluta. Digamos que se empezó con tecnologías de ingesta de datos que eran a tiempo cuasi o casi tiempo real, ¿vale? Pero cada vez más estamos viendo que todas estas soluciones trabajan a tiempo real y nos pueden dar análisis en tiempo real. Luego, las tecnologías que nos deben permitir procesar, enriquecer esos datos, almacenarlos y tenerlos centralizados para que de una forma, digamos, muy centralizada, toda la organización pueda tener acceso fácil, un acceso fácil a esos datos, ¿vale? Y por supuesto, una pata muy, muy importante también dentro de la tecnología es que tengo que ser capaz de tener trazabilidad y asegurar una calidad de ese dato y gobernar ese dato. Es decir, tampoco consiste en ingestar todos los datos de campo y lanzarlos en una plataforma de forma, digamos, sin ningún orden y sin ningún gobierno, porque ¿qué ha pasado mucho en las implementaciones? Es decir, la gente hace una inversión en tecnología muy grande, recoge todos los datos que tiene disponibles y luego se da cuenta que no sabe qué hacer con esos datos. Los tiene ahí y no tiene ni idea qué hacer con esos datos. Entonces, por eso digo que el caso de uso específico que se quiere desarrollar y con el que se quiere hacer impacto en negocio, los casos de uso deben estar muy claros. Eso es muy importante. En Price nosotros, una de las cosas, de los ámbitos en los que trabajamos mucho es en garantizar esta trazabilidad y calidad y gobierno del dato, ¿vale? Ya sea con plataformas propias, que tenemos plataformas analíticas propias, pero ya sea con plataformas de partner, en donde nos aseguramos de que exista un modelo de datos y ayudamos incluso a construir ese modelo de datos y aseguramos que la calidad del dato y que la trazabilidad del dato sea la esperada, ¿vale? Y que todo este proceso end-to-end esté gobernado, ¿vale? Y por último, la visibilidad que te da sobre las operaciones y los sistemas de inteligencia operacional. Es decir, como hemos visto ya, por ejemplo, que nos mostraba en IDBox, cómo puedo monitorizar activos, cómo puedo tener una visibilidad sobre todos mis activos. Y esa visibilidad pasa por supuesto, dashboard de visualización y poder realizar análisis en tiempo real, poder hacer detección en tiempo real e incluso algunas predicciones también en tiempo real o casi tiempo real. Luego, esto me tiene que abrir, todos estos sistemas tienen que ser capaces de abrir un abanico de posibilidades para explotar y consumir ese dato, desde el punto de vista de visualización, de modelos de predicción, de modelos de optimización. Es decir,
la implementación de técnicas de analítica avanzada, que ya incluso pueden trabajar en distintas ventanas temporales, ¿no? Es decir, yo puedo analizar esos datos que vienen en series temporales y luego puedo construir por encima de todo este sistema operacional que ya me ha preparado el dato y que me lo tiene listo para explotar, puedo empezar a construir un montón de cosas. Puedo empezar a aplicar inteligencia artificial, machine learning, técnicas analíticas para series temporales, para predicción, en modelos descriptivos, etcétera. O sea, las posibilidades que me abre son infinitas, ¿vale? Pero, repito, muy importante es tener claro los casos de uso que quiero desarrollar y que sé que van a tener un impacto en el negocio. Es decir, que las unidades de negocio tengan claro qué quieren sacar de esos datos. Y si no lo tienen claro, pues trabajar en ese proceso, ¿vale? Y en Price también toda esta parte, digamos, de desarrollo de capacidades analíticas, de desarrollos de modelos o aplicación de técnicas analíticas también es parte de lo que trabajamos con nuestros clientes y que justamente conjuntamente con partners que instalan o que implementan este tipo de soluciones de inteligencia operacional, trabajamos conjuntamente para poder aprovechar todo ese dato que se pone a disposición de la empresa para explotarlo y consumirlo, ¿vale? Entonces, las capacidades, ¿vale? Por supuesto, nos permiten incrementar eficiencia, ¿vale? Como un valor diferencial. Entonces, desde el punto de vista de negocio, estos sistemas nos permiten entender las tendencias, ¿vale? Que estén relacionadas con factores clave del negocio. Como ya comenté, visibilidad de la operación en toda la cadena de valor, es decir, desde el dato en bruto que tengo en campo y que puede estar en sitios tan remotos, porque ahora gracias a la conectividad que tenemos y a los smart meters puedo tener esa visibilidad sobre mis activos en cualquier sitio, ¿no? Luego, monitorizar las operaciones a tiempo real. Es decir, a mí me interesa saber exactamente qué está pasando en mis operaciones cada segundo, porque eso me permite evitar y anticipar problemas e incluso entender, ¿vale? Porque hay una gran parte además de, por ejemplo, poder analizar digamos, cómo me vienen los datos en una serie temporal y si estoy, por ejemplo, muy por arriba o muy por debajo de los valores esperados, también poder detectar patrones, es decir, detectar comportamientos que no son el comportamiento normal o definido normal para esa operación, ¿vale? Entonces, la detección de patrones es muy importante también y es parte de lo que me permiten estos sistemas, ¿vale? Luego, visualizar los datos de múltiples fuentes, es decir, por una parte, no solo es tener el dato de campo, ¿vale? Sino que además yo puedo enriquecer ese dato con datos externos, con fuentes externas de información, por ejemplo, con datos meteorológicos, con datos económicos, de mercado, todo aquello que puede enriquecer el dato para permitirme tener esa visión amplia de mi operación y, por supuesto, para poder tomar decisiones mucho más informadas, ¿no? Mejores decisiones porque gracias al dato estoy mucho mejor informado, ¿vale? Y luego, por supuesto, las arquitecturas y los mecanismos de soporte son mucho más robustos y escalables. Ya lo veíamos en las dos charlas anteriores, como todos estos sistemas son sistemas modulares, son sistemas flexibles que me permiten incluso ir escalando y evolucionando en el tiempo, ¿no? Parto de un punto, tengo un objetivo o un alcance definido inicial y a partir de ahí es un proceso iterativo. Es decir, lo importante es empezar a generar impacto en negocio desde el primer momento, ¿vale? Desde una fase muy temprana y de forma iterativa empezar a escalar e ir creciendo en casos de uso. Y por supuesto, creando impacto en las distintas, cada vez más, en más unidades de negocio dentro de la organización. Entonces, como decía, es un procedimiento iterativo, ¿vale? Y aquí hemos puesto algunas de las preguntas que debemos hacernos, digamos, como empresas, todas aquellas empresas que incluso ya están utilizando sistemas de
de inteligencia operacional deben cuestionar constantemente sus metodologías. Es decir, una vez que tienes los datos, disponibles, que los has tratado, que has asegurado que tengan la calidad que necesitan, que estás monitorizando tus operaciones, debes preguntarte continuamente qué nuevas conclusiones puedes sacar de esos datos, qué mejoras puedes implementar en la integración e automatización de esos datos. Es decir, tengo nuevas fuentes de datos, tengo mejores fuentes de datos, incluso he adquirido nueva sensorización que me permite llegar a lugares remotos a los que antes no llegaba. Luego, muy, muy importante, ¿qué información necesito? ¿No? Y esto lo repito y lo repetiré de aquí al fin de la charla en numerosas oportunidades. La idea no es recoger todos los datos que tenga y disponerlos sin tener un objetivo claro. Es decir, debo saber para qué voy a utilizar esos datos, qué operaciones realmente quiero optimizar, quiero sacar eficiencia. Y a medida incluso que entre en ese proceso y que resuelva los primeros casos, será mucho más claro luego qué necesidades tengo, qué información necesito, ¿no? Luego, bueno, de nuevo, un poco lo mismo, ¿no? ¿Qué datos mido y qué trato y visualizo que no sean relevantes para el negocio? Es decir, los datos que no utilice es mejor descartarlos. Es decir, si no son relevantes para el negocio, me concentro en los datos que sí son relevantes, que me van justamente a dar soporte en la toma de decisiones, ¿vale? Porque otra cosa que pasa comúnmente también es que solemos también... digamos que cuando se implementan este tipo de sistemas, siempre hay una resistencia al cambio entre las organizaciones, ¿no? Y eso va por un proceso de también capacitar a la gente que digamos que hacía este tipo de procesos de forma manual, ¿vale? Que de repente tiene que empezar a usar sistemas que automatizan mucho de sus procesos, incluso esa visibilidad que suelen tener muchos operadores en la cabeza y que de repente tienen un sistema que les va a dar esa información y mucha más información. Entonces, debemos también saber llevar esa información a los usuarios finales. Son los usuarios finales los que realmente toman las decisiones, son los ingenieros que tienen la responsabilidad de las decisiones que toman, son esos ingenieros a los que tenemos que con ellos trabajar para ver qué información necesitan, ¿vale? Cómo podemos soportar sus decisiones para que tomen decisiones más informadas, ¿vale? Y luego, cómo mejorar la visualización de las operaciones. Es decir, al final, quien conoce, nadie conoce mejor la operación que la gente que trabaja a diario, ¿no? Con ella, que trabaja y que es responsable de todos los procesos y las unidades de negocio que llevan años trabajando, y la idea es que hay que trabajar conjuntamente. ¿Vale? O sea, toda esta integración, esta implementación de estos sistemas tiene que ir de la mano tanto de sistemas, por supuesto, de la parte IT para toda la tecnología, pero las unidades de negocios tienen que estar muy involucradas para que realmente se vea el beneficio y toda la organización empiece a disfrutar de ello, ¿no? A sacarle provecho. Entonces, por supuesto, hay retos, hay muchos retos y no es fácil, como decía, cuando se implementa sistemas de inteligencia operacional. Muchas veces las empresas ya tienen otros sistemas, ¿no? Instalados que pueden ser sistemas novedosos o pueden ser sistemas que ya llevan 30 años y que no quieren cambiar su forma de trabajar. Entonces hay una resistencia al cambio. Esto, por supuesto, tiene que estar convencida también la alta dirección de que van a sacar provecho de sus datos. Yo creo que cada vez más se ha aceptado la idea de que el dato y la información que pueda sacar de los datos es clave, ¿no? Para optimizar, para tener mayor eficiencia, pero igual eso tiene que estar muy entendido a todos los niveles, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son algunos de los retos que hemos visto? Aquí estamos poniendo tres pasos fundamentales de acción cuando queremos implementar y sacar provecho desde el punto de negocio. Lo primero es tener un mapeado de activos, ¿no? Es decir, qué activos tengo, qué activos quiero visualizar, qué activos debo monitorizar, dónde los tengo, cuál es su ubicación y cuál es su priorizarlos de alguna forma, porque toda esa monitorización de mis activos, pues esto es clave, ¿no? Para todo lo que pueda sacar a partir de esos datos. Luego, el análisis de datos conexos, ¿no? Lo que llamamos es, lo que decía antes,
Los datos, puedo tener datos de campo bruto, pero esos datos se van a alimentar de distintas fuentes, incluso de distintas fuentes tecnológicas. Puede ser de datos SCADA, puede ser de datos GIS, de sensores, smart meters, bueno, la fauna es enorme, ¿no? Entonces tengo que ser capaz también de cruzar, integrar esos datos. Y eso parte de tener también la tecnología, los protocolos de comunicación, es decir, que las empresas, ya lo hemos visto, por ejemplo, con IDBox, como ellos han desarrollado toda la capa también de integración con los dispositivos, ¿no? Con toda la sensorización, con todos los dispositivos inteligentes. Luego, definición de reglas operacionales, es decir, yo tengo distintas fuentes de datos y los requisitos de monitorización o los requisitos digamos, de técnicas analíticas van a variar según el tipo de datos que tenga. O sea, que cada caso tengo que estudiarlo, tengo que ver realmente qué reglas me interesan y como decía, esto viene mucho del trabajo de los equipos de negocio con los equipos de sistemas, con los equipos digamos, de campo, porque bueno, como decía, es un proceso que va en toda la cadena de valor, ¿no? Otros desafíos de la implementación. Uno de los principales desafíos es, por supuesto, la calidad y la integración de los datos. La calidad del dato, y esto lo he repetido varias veces durante la charla, no nos sirve de nada integrar montones de datos sin asegurar que esa calidad esté bien definida, ¿no? Y es lo que estos sistemas operacionales nos permiten, en el fondo, ya tienen módulos de procesamiento, ¿vale? Para asegurar la calidad, y eso es muy importante desde el punto de vista de negocio, que haya una trazabilidad y una calidad del dato garantizada en toda la cadena, ¿vale? Luego, acelerar la utilización, es decir, una vez que se ha dispuesto de los datos, tenemos que empezar a aprovecharlo. Y con esto hablaba de los quick wins, ¿no? Es decir, yo necesito casos de uso que tengan un impacto grande de negocio y que me permita ir rápidamente y ver ese impacto rápidamente, antes de intentar resolverlo todo, porque como por supuesto, si nos vamos a casos de uso muy complejos o que lleven largos procesos de implementación o de desarrollo, por supuesto que digamos que no voy a ver esos beneficios, sino en plazos muy alargados, ¿no? Y la idea es empezar a ver beneficios desde el momento en que se implementa. Luego, acuerdos sobre el alcance de la detección. Por supuesto que la organización, de nuevo, tiene que acordar entre unidades de negocio y unidades distintas unidades de operación qué quiero hacer a partir de los datos, cómo voy a utilizar esos datos. Porque, de nuevo, no queremos tener datos, hay que ahorrar la gran cantidad de datos que pueden ser redundantes, ¿vale? Y quedarme solo con aquellos datos que realmente me aportan valor. Y luego, generación de informes, sistematizar la generación de informes. Hay el definir casos de uso que tengan un impacto en el negocio pasa por supuesto, definir y aplicar esos KPI, ¿vale? Y ahí de nuevo es un trabajo conjunto en donde los usuarios finales de ese datos tienen que estar muy implicados en toda la implementación. Entonces, ¿cuáles son los impactos de estos sistemas en las tomas de decisiones? Como ya vimos, por supuesto nos abren una ventana enorme, tenemos información de la que antes no disponíamos y cada vez podemos tener más y mejor información, y esto, por supuesto, impacta todas las capas, ¿no? Tanto la capa operativa, tanto la capa más de gestión como la capa ejecutiva. Y hay una forma, hay algo que es muy importante desde el punto de vista de ver los beneficios, es que dentro de las organizaciones tiene que haber una cultura del dato, ¿no? O una cultura analítica, es decir, las capas ejecutivas tienen que estar también convencidas de que estos datos le van a aportar mucho valor a su negocio. Entonces, dentro de la capa operativa, por supuesto, les permite a los ingenieros, todo el personal que está metido dentro de los procesos de operación, puede evaluar, calibrar, analizar en tiempo real y, por supuesto, responder, ¿no? Tomar decisiones en base a todos estos datos. Luego, en la capa más de gestión, el acceso a datos permite evaluar el rendimiento, costes, teniendo una visión más holística y completa, ¿no? Tomar, de nuevo, decisiones mucho más informadas. Y luego la capa ejecutivo,
por supuesto, maximizas o aumentas la rapidez de la resolución de problemas, ¿no? Y minimizando las pérdidas, que es muy importante. O sea, vemos en muchos casos en donde los sistemas operacionales han permitido resolver problemas, por ejemplo, de pérdida de dispositivos, de cierre de producción, etcétera, porque no eran capaces de anticiparse a los problemas. Y el hecho de tener los datos y que tener inteligencia operacional te permite anticiparte, te permite tener la información necesaria para tomar las decisiones. Entonces, y esto es un ejemplo que encontramos en una referencia sobre que me pareció interesante compartir con vosotros, y es que la idea es que estos sistemas lleguen a actuar como el Stanley virtual, ¿no? Y es un caso que se escucha y que veréis seguramente mucho en las redes. Es decir, Stanley era un señor que trabajaba en una empresa, en una utility, ¿vale?, de energética, y que llevaba toda la vida, toda su vida, a cargo de la gestión de los equipos nocturnos, ¿no? Es decir, él era el que decidía si los equipos tenían que quedarse vigilando toda la noche, por si venía una tormenta, por ejemplo, y podía haber lo que se llama una caída de la red, o si podía enviarlos a casa, ¿no? Y Stanley, con toda digamos, el conocimiento que tenía acumulado de años trabajando, conocía los factores externos, conocía las fuentes de datos, sabía dónde estaban sus activos, tenía esa visión holística después de años y años trabajando en el mismo departamento, o en la misma empresa, mejor dicho, y podía tomar esas decisiones muy críticas, porque, claro, si enviaba a la gente a casa y había una tormenta o algún fallo y había una caída en la red, por supuesto que la responsabilidad era suya, y luego si no estaba seguro y dejaba a todo el equipo trabajando y luego no pasaba nada, pues por supuesto incrementaba los costes, ¿no? Entonces, ¿y qué pasó en esta historia? Que al jubilarse el señor Stanley, pues toda esa información se perdió. Y ahí es donde la analogía es que estos sistemas operacionales no solo ayudan a personajes como Stanley a tomar esas mejores decisiones, sino que la información se queda en la organización. Si una vez que estas personas, que son cabezas críticas dentro de las organizaciones, se van, se cambian, etcétera, la información sigue estando allí, ¿vale? No se pierde. Y eso es algo que realmente es bastante, digamos, nuevo, y que nos han aportado parte de estos sistemas. Entonces, desarrollar más las prestaciones, cómo podemos aún mejorar lo que nos aportan. Pues por supuesto, y ya lo hemos dicho, ya lo han comentado en las charlas anteriores, la conectividad es fundamental. La conectividad y todo el proceso del IoT está abriendo nuevas posibilidades y mejorar mucho más, sobre todo la monitorización de activos en sitios remotos, tecnologías. Ya también aquí tampoco voy a entrar demasiado porque ya lo hemos visto en las charlas anteriores, inteligencia o visual intelligence, ¿no? El desarrollo de técnicas de visualización de datos más avanzadas, ¿vale?, que permita dar soporte a la toma de decisiones. Y aquí quería hablar también de las capacidades analíticas, que es uno de los temas en los que nos estamos enfocando mucho en Price, ayudar a nuestros clientes a desarrollar esas técnicas, a aplicar esas técnicas analíticas de datos, que pueden ser muchísimas, para ampliar más las capacidades de la inteligencia operacional. Y solo por dar unos pocos ejemplos, por supuesto está modelos predictivos, detección o previsión de fallos, previsión, por ejemplo, situaciones de riesgo para la seguridad, análisis de datos históricos, simuladores físicos para poder realizar análisis en distintos escenarios, sistemas de soporte a la toma de decisión, recomendaciones, etcétera. O sea, la lista es muy, muy larga y ahí hay muchísimo por recorrer. Y luego, por supuesto, los entornos cloud. Todos los entornos cloud permitirán aumentar la velocidad y reducir los costes. Entonces, por último, y ya para cerrar, la inteligencia operacional, ¿hacia dónde vamos, no? Es decir, tenemos inteligencia operacional, tenemos también lo que llamamos el business intelligence o inteligencia de negocio, y cómo se combinan estas dos, ¿no? ¿Cómo se complementan estas dos? Es decir, la inteligencia de negocio, que es un término muy amplio y que viene utilizando desde hace un buen tiempo, es justamente cómo basar esa toma de decisiones en tiempo real mediante técnicas analíticas basadas en datos, ¿no? Luego ya hemos hablado de la inteligencia operacional y cómo se comparan. Pues
la inteligencia operacional lo que permite, se ha vuelto una prioridad para el business intelligence, porque claro, te capta datos a tiempo real de tus operaciones y te permite establecer comunicación constante con toda la organización, llega a todos los puntos y te permite ir más allá de eso, de solo visualizar y monitorizar, puedes abrir toda esa ventana de posibilidades de técnicas ya avanzadas, modelos sofisticados, etcétera, ¿no? Entonces, se ha vuelto una prioridad hacia la maximización del éxito en lo que algunos llaman inteligencia empresarial, por decirlo de alguna forma. No es que sea un término, digamos, todavía muy estable, pero cómo la inteligencia de negocio puede alimentarse de la inteligencia operacional para saber, para tener una visión muy precisa de sus operaciones y, por supuesto, ir hacia un nuevo nivel de inteligencia que llamamos inteligencia empresarial, ¿no? Y cómo combinas datos operacionales con datos de negocio, ¿vale? Para tomar decisiones más eficientes. Y bueno, con eso era lo que querías contar y muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias Gladys, gracias a los tres. Pues si os parece, conectamos las cámaras, nos conectamos todos y os traslado algunas preguntas rápidamente. Comenzamos con una pregunta para Eloy, para IDBox, que es ¿qué distintas opciones de implementación ofrecéis desde IDBox, Eloy? Vale, en este sentido, la palabra que se me viene a la cabeza es flexibilidad y si nos fijamos, escuchando las ponencias de mis compañeros, es un concepto en el que hemos coincidido todos y no es casualidad que mi respuesta vaya a girar en torno a esa palabra una vez más, ya que conocemos bien esta necesidad en el sector y el sistema es modular, de forma que podemos alcanzar desde despliegues muy sencillos con un único nodo central corriendo todo IDBox desde ese nodo hasta arquitecturas muy complejas, ya que podemos distribuir los módulos como nos interese y alcanzar, ya digo, arquitecturas muy complejas, implementar redundancia, alta disponibilidad y un poco al hilo del concepto que introducía Álvaro en relación al edge computing, pues obviamente esta modularidad nos va a permitir realizar ese filtrado de datos y ese procesado de datos cercano al origen, de forma que podemos comunicar con el nodo central solo la información que nos interesa. Entonces, una vez más, es flexibilidad y nos podemos adaptar a cualquier necesidad en ese sentido. Muchas gracias. Pues la siguiente pregunta para Álvaro. Nos has estado contando mucho acerca de precisamente vuestras soluciones y una de las preguntas es ¿qué ventajas ofrece SI y OT respecto a otro tipo de soluciones próximas tradicionales? Perfecto, pues a ver, las soluciones de Nutanix, yo creo que la principal ventaja que ofrecen es que al final damos una plataforma preconstruida, predesarrollada para que nuestros clientes solamente se tengan que preocupar por implantar la lógica de negocio por encima, tengan que pensar cómo lo van a utilizar. Al final es una arquitectura basada en estándares que se integra con cualquier proveedor cloud, que se integra con las aplicaciones tradicionales de los clientes que van a seguir siendo críticas para su negocio durante mucho tiempo, es modular, se consume en un modelo de suscripción, con lo cual tienes la garantía de que no te deja ningún coste asociado en el momento en que dejes de utilizarlo. Yo creo que facilita muchísimo el despliegue de las soluciones y tiene un valor adicional, y es que garantiza el escalado. Muchas veces las soluciones de IoT o de Edge Computing se empieza en un pequeño piloto, se empieza en un pequeño sitio, pero luego tiene la capacidad de crecer hasta el infinito. Entonces, tener una plataforma por debajo que te garantiza ese crecimiento y que no te vas a quedar atascado a mitad de camino, creo que es una ventaja adicional e importante. Verdaderamente importante. Álvaro, Gladys, una pregunta acerca de los procesos. ¿Cuáles son los procesos que deben tener implementados o cómo debo prepararme previamente para aprovechar todas esas ventajas que estabas comentando sobre la inteligencia operacional?
Sí, yo creo que aquí es fundamental lo que decía sobre la cultura del dato, ¿no? Es decir, las empresas tiene que haber una estrategia desde la ejecutiva, ¿no? Es decir, tienen que estar convencidos de que esto le va a aportar soluciones y le va a resolver problemas. Y eso parte por digamos, a todos los niveles, saber e identificar muy bien esos casos que van a crear impacto y que pueden aprovecharse muy bien, ¿no? Porque a partir de ahí, como decimos, crece y todo se puede escalar mucho, pero es muy importante tener claro objetivos, ¿no? Que a corto o mediano plazo ya empiece a haber retorno o un impacto en el negocio. Muchas gracias, Gladys. Otra pregunta para iDevox, para Eloy. Hay un aspecto fundamental que no se puede olvidar, que es la ciberseguridad, y preguntan cómo proteger la seguridad de los datos críticos. Vale, nosotros en iDevox lo que implementamos es un acceso a datos en cada una de las capas del sistema. Entonces, a nivel de base de datos, el acceso a datos se hace a través de un esquema de permisos en la base de datos. A nivel de la transmisión de los datos entre los distintos servicios que componen iDevox, todas estas comunicaciones se realizan de forma cifrada mediante un algoritmo propio. Y a nivel de interfaz de usuario implementamos Single Sign-On, SSO, basado en la generación de tokens mediante OAuth 2 y JWT. Por lo tanto, con estas tres piezas cerramos el círculo y controlamos el acceso a datos en cada una de las capas del sistema. Fantástico, pues muchas gracias, Eloy. Te hacemos otra pregunta, Álvaro. ¿Pueden aprovechar esta tecnología todo tipo de empresas, independientemente de tamaños, verticales, etcétera? Por supuesto. O sea, al final, como decía antes, la modularidad de la solución permite a cada uno utilizar paso a paso solamente lo que necesita y en cada momento. Eso al final lo que hace es que los clientes de Nutanix pues vayan desde clientes muy pequeñitos a las mayores empresas del mundo y cada uno utiliza los servicios como los necesita libremente. Modularidad absoluta, no hay problema. Nos quedamos con esa modularidad. Y una última pregunta para Gladys. ¿Cómo obtener datos de sistemas industriales que no estaban pensados para ello? Que evidentemente esa modernización todavía no es una realidad. Sí, bueno, aquí depende un poco, digamos, de cuál es el problema, ¿no? Real que puedes tener. Es decir, que ya sea, por ejemplo, que el activo que quieres monitorizar o los datos con los que quieres trabajar no existen absolutamente, o el activo está en una zona muy remota y necesita conectividad. Entonces aquí realmente pasa por una inversión en los dispositivos que necesitas, en la sensorización, pero muy enfocada a resolver y a adquirir los datos necesarios. O sea, solo si necesitas invertir en dispositivos para extraer X o Y datos, pues primero comenzarás con X y datos. Y te vas muy enfocado y sacas provecho y explotas esos datos. Y a partir de ahí puedes realizar, por supuesto, incrementar la inversión, desplegar más dispositivos, etcétera, ¿no? Fantástico, pues muchísimas gracias a los tres. No me gustaría acabar sin escuchar una breve conclusión por parte de todos. Si tuvieseis que lanzar un breve mensaje, una frase con la que se queden los espectadores de lo que hemos contado, ¿cuál sería? Gladys, si te parece, continuamos contigo. Vale, bueno, yo diría que, digamos, está más que probado que los sistemas, que este tipo de sistemas, pues aportan muchísimo, ¿vale? En todo lo que hoy en día se entra dentro de la industria 4.0, ¿vale? Y que sacar o tomar decisiones en base a datos, por supuesto, siempre va a ser una ventaja competitiva, eso está clarísimo. Pero yo creo, y ahí es donde nos enfocamos mucho nosotros en nuestros clientes, cuando vamos de la mano del distinto partner tecnológico, es que tener muy claro los objetivos y el alcance, ir poco a poco, pero generando impacto desde el primer segundo. Ir paso a paso, pero siempre
de la mano de las mejores tecnologías y los mejores socios. Muchísimas gracias, Gladys. Eloy, continuamos contigo. Ese mensaje con el que quieres que se queden. Bueno, yo creo que es redundar mucho en un mensaje que hemos lanzado todos, y es que está claro que esto es algo que ya está aquí, ya es el presente de la industria, y no hay más remedio que subirse a este carro y comenzar a realizar este tipo de iniciativas, porque de lo contrario, bueno, ya hemos dicho que es muy difícil competir en el mercado actual si no utilizamos los datos de esta manera. Muchísimas gracias. Ahí queda. Álvaro, terminamos contigo ese breve mensaje de despedida. Sí, pues por mi parte yo me vuelvo al lema fundacional de Nutanix, ¿no? Nutanix apareció como compañía con el objetivo de hacer invisible la infraestructura que da servicio a las aplicaciones de negocio de los clientes, y este lema lo estamos implementando en absolutamente todas las soluciones que estamos poniendo en el mercado. Las plataformas de IoT son unas soluciones complejas, con una vocación de crecer muchísimo, y por lo tanto buscar la forma de implementarlas de manera sencilla y modular es imprescindible. Por lo tanto, creo que como socio tecnológico podemos aportar mucho a nuestros clientes en sus proyectos de IoT y Edge. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Muchísimas gracias a ti, Álvaro, a Eloy, a Gladys. Nos quedamos con todos estos mensajes que nos habéis lanzado durante este evento virtual, haciendo ese hincapié, esa mirada al futuro de la inteligencia operacional, del Edge, de la digitalización de la industria y de lo importante que es sentar ya esas bases y esos cimientos y prepararse para lo que está por venir. Muchas gracias a los ponentes, a todos los participantes y a la audiencia por haberse conectado con nosotros. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego.